Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una nueva aventura donde te voy a enseñar a cómo sobrevivir 100 días en Minecraft siendo un zorro. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con esta aventura. En el día 1 me fui a buscar madera para crear lo que serían mis primeras herramientas de mi supervivencia. Después de eso también me iría a buscar roca para crear las otras herramientas. Después de eso también me iría a recolectar trigo para así crear lo que sería mi comida, ya que tenía una aldea ahí cerca. También me fui a conseguir lo que sería esmeraldas, ya que me encontré unos en unos cofres. En el día 2 me fui a conseguir lo que sería el hierro, la roca, el carbón y mucho más. En el día 3 me pondría a cocinar lo que sería el hierro creándome 2 hornos. Después de eso me iría a crear lo que sería mi armaduras para así estar más fuerte. Luego de eso me iría a conseguir lo que sería la caña de azúcar, ya que había un desierto muy cerca de la aldea. Después de conseguir mucha caña de azúcar me encuentro lo que sería una aldea en el desierto, donde conseguiría lo que serían los libros. Los libros donde los usaría mucho más adelante. Después de pasar la noche en esa aldea, en el día 4 me fui a explorar un poco más el desierto para así conseguir un poco más de caña y ver qué más me encontraba. Aquí me encontraría lo que sería una pirámide, así que me fui a investigar, donde me encontraría cofres con diferentes objetos, pero el que más me llamó la atención fueron los diamantes. Después de haber investigado la pirámide me dirigí de nuevo a la aldea. Después de eso en el día 5 me iría a guardar lo que sería todo lo que conseguí en la pirámide en todas partes. Después de eso usaría todo el hierro que tenía para crearme lo que sería un yunque, ya que es muy importante tener uno. Después de eso me iría a crear lo que sería un yunque, ya que es muy importante para reparar y unir herramientas. Después de eso me iría a comerciar con un aldeano esmeralda, ya que necesitaba unas. Ese mismo día también me crearía lo que sería una mesa de flechas para crearme un aldeano para que me dé flechas por palos. Así que ese día me iría a farmear lo que sería troncos para así comerciar con él. Después de farmear un día completo madera, por fin llegó el momento de intercambiarla. Así que me puse a cambiar todos los palos que tenía para ganar mucha esmeralda. Aquí también me crearía lo que sería una afiladora para así conseguir una buena espada del aldeano. Después de muchos intentos al final me sale una espada filo 3. En el día 7 me iría a buscar lo que sería una lava para poder ir al Nether. Pero después me encontraría lo que sería un portal destruido, donde encontraría un cofre con una manzana dorada y 2 bloques de oro. Más adelante me encontraría lo que sería una lava, la verdad estaba muy lejos, pero me sirvió para hacer mi portal. Así que puse manos a la obra y me puse a construir mi portal. Aquí en el Nether lo que me pondría a buscar sería la fortaleza del Fortress para así conseguir varas de Blaze y los tesoros. Así que comencemos esta aventura de buscar la fortaleza. Aquí encontraría lo que sería la piedra luminosa para así craftearme más adelante unas lámparas para mi casa. Después de explorar y explorar al final me encuentro lo que sería la fortaleza, la tenía más cerca de lo que creía. Así que ya dentro de la fortaleza me iría a buscar lo que sería el spawn de los Blaze o tesoros para así conseguir las varas de Blaze. Después de buscar y buscar, al final encuentro lo que sería el spawn de los Blaze, así que pongámonos manos a la obra para conseguir las varitas. Aquí me conseguiría lo que sería la verruga abisal, muy importante para mis pociones más adelante. Aquí encontraría un cofre. Después de haber conseguido cosas en la fortaleza me dirigí de nuevo a la salida para ir a dejar todo lo que conseguí. En el día 9 ya me dirigiría de nuevo a la aldea para así dejar todo lo que había conseguido y comenzar mi siguiente paso. Aquí comenzaría a crearme lo que sería un soporte para pociones para así crear un aldeano clérigo, el cual le comerciaría lo que sería redstone para así crearme lo que sería un pistón. Después conseguiría aquí mucha piedra pues la necesitaba para más adelante un proyecto. En el día 10 iría a conseguir lo que sería arena para así crear los cristales para mi proyecto. Aquí me pondría a crear lo que sería mi proyecto, esmeraldas infinitas. Va a ser un poco difícil pero no será imposible.
Una vez creado el proyecto tendría que buscar la manera de subir un aldeano, cosa que va a ser imposible ya que siendo zorro tengo un boom y es que me hace mucho daño. Aquí me pondría a buscar lo que sería mi primer presa para ver si con este lo subiría primero. Aquí estaría el problema principal y es que si me subo el barco me daría daño, pero no es imposible, lo lograré. Bueno, aquí ya faltaba poco para poner el aldeano justo en el punto donde lo necesito. Después de poner el aldeano en su punto, creo una mini fortaleza para que él pueda escalar las escaleras. Como el plan 1 no sirvió, me dirigí justo arriba para usar el balde de agua. Pero después de darle, al final el aldeano baja donde quiero. Ya solo tocaría esperar el siguiente día. En el día 11 me pondría a destruir todo lo que había construido para llevar el aldeano al hueco. Aquí le daría la profesión que necesito para el aldeano, para así comenzar a hacer lo que sería las esmeraldas infinitas. Aquí mejoraría lo que sería el aldeano para que así me diera una etiqueta, para poder que el zombie no se me muera. Así que me la pasé mejorando al aldeano. En el día 12 ya había mejorado el aldeano y ya me daba la etiqueta. Después de eso haría una mini fortaleza para que el golem no me matara el zombie que traería la noche siguiente. Y pues bueno, en la noche del día 12 me pondría a conseguir lo que sería el zombie para mi proyecto. Aquí crearía un mini sistema donde el zombie al ingresar se quedaría encerrado, ya que la placa cerraría la puerta. Después de eso me iría a crear lo que sería la etiqueta del zombie para poder que no desaparezca. Y aquí finalmente le pondría el nombre al zombie para poder comenzar mi proyecto más adelante. En el día 13 me pondría a hacer lo que serían las botellas de las pociones para hacer lo que sería la poción de debilidad más adelante. Aquí como pueden ver ya en la noche del día 13 comencé a cazar lo que sería las arañas para poder hacer así los ingredientes de la poción de debilidad. Aquí en el día 14 me pondría a craftear lo que sería el ojo fermentado para así hacer la poción de debilidad. Aquí me pondría a hacer lo que sería las pociones de debilidad para mi siguiente plan. Una vez ya preparado todo, llegó el momento de convertir a mi aldeano en zombie. Una vez convertido zombie, es hora de hacer el truco, y es curar al zombie. Después de usar la poción de debilidad y la manzana, es solo esperar que se convierta, se demora de 3 a 5 minutos. Y una vez ya curado el aldeano ya nos debería haber bajado los precios, pero haré esto una vez más hasta que me quede el truco. Después de haber curado el aldeano, como pueden ver el truco me ha funcionado. Lo importante es la biblioteca y los libros por esmeralda. Te explicaré el truco fácilmente, lo único que tienes que comprar es la librería, la rompes y con los libros los cambias por esmeraldas fácilmente. Del día 15 al 22 me iría a farmear lo que sería hierro, carbón, oro y diamante y muchas cosas más. Ya en el día 23 me pondría a crear lo que sería la mesa de encantamientos, donde encantaría un pico de piedra con cualquier encantamiento para que así me muestre más. Aquí encantaría mi pico de diamante con fortuna 2. Después me pondría a encantar toda mi armadura para así aguantar más. En el día 24 ya tendría el encantamiento de eficiencia 3 ya que mejoré la mesa. Después de eso me dirigiría a mi portal del Nether para ir a conseguir los materiales para mi casa. Del día 24 al 34 me pondré a farmear lo que sería puro cuarzo para tener una casa bien bonita y que no me falten materiales. En el día 35 me pondría a hacer la zona donde estará mi casa. En el día 36 me pondría a farmear lo que sería madera para mi casa. Finalmente llegaría el momento de ponerme a crear mi casa. Así que comencemos.
Aquí en mi cámara oculta debajo del agua haría lo que sería la zona del portal del Nether. Después de eso me pondría a decorar la zona con piedra cocinada. Aquí me pondría a decorar lo que sería el portal del Nether. Ahora lo que me faltaría es ir al Nether a conseguir ladrillos de la fortaleza de los Blaze. Del día 46 al 48 me la pasaría farmeando lo que serían los ladrillos y piedra de alma. En el día 49 debo cambiar todas las paredes y ponerlos de ladrillos de la fortaleza y ya estaría decorado todo el portal. Así es como quedaría toda la decoración del portal del Nether escondido en una fortaleza oculta. Y bueno, con esto finaliza la primera parte de esta aventura. Espero les guste, no se olviden de suscribirse, dar manita arriba y dar su comentario. Los espero en la próxima. Un gran abrazo gatuno. Ñau.